para analizar la orden de prisión preventiva que se dictó esta semana contra el presidente de Ecuador, Rafael Correa, y el impacto en su carrera política. Tenemos el comentario del doctor Juan Cruz Olmeda, profesor e investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México y director de la revista Foro Internacional de El Colmex. El pasado martes, la Corte Nacional de Justicia de Ecuador ordenó la prisión preventiva del expresidente de dicho país, Rafael Correa, haciendo lugar a un pedido del fiscal general. Dado que Correa reside actualmente en Bélgica, de donde es originaria su esposa y país del cual él mismo tiene la ciudadanía, la justicia ecuatoriana solicitó su captura a Interpol y su extradición al país. La solicitud del fiscal se sustenta en el hecho de que el expresidente no cumplió con el requerimiento de la justicia de presentarse ante la Secretaría de la Corte por un proceso judicial al que se lo ha vinculado recientemente. En su lugar, el exmandatario acudió al consulado ecuatoriano en Bruselas. El caso judicial en cuestión tiene ribetes de una mala novela de espías. Habiendo sido cercano al expresidente durante sus primeros años en el gobierno, el entonces legislador Fernando Valdra se convirtió luego en uno de sus más fervientes críticos y se vinculó a otro expresidente, también opositor, Lucio Gutiérrez. Correa inició entonces una estrategia de desgaste contra su anterior aliado, que incluyó juicios por injurias ante diferentes denuncias públicas realizadas por Balda, entre las que figuró, por ejemplo, una acerca de la existencia de un grupo de agentes de los servicios de inteligencia enfocados en espiar a los críticos al régimen. Ante un fallo de la justicia ecuatoriana que lo condenó a 2 años de prisión, Balda decidió trasladarse a Colombia, desde donde continuó fustigando al entonces presidente y organizando diversos actos políticos en su contra, lo que incluso llevó al gobierno ecuatoriano a presentar una queja ante sus pares colombianos. La historia, sin embargo, daría un giro inesperado en agosto de 2012, cuando Balda sufrió un intento de secuestro en Bogotá, que fue frustrado por la intervención azarosa de un taxista que dio aviso a la policía. En medio de una persecución por parte de las fuerzas de seguridad, los secuestradores abandonaron a su víctima y lograron escapar. Sin embargo, las investigaciones identificaron rápidamente a los responsables. La sorpresa llegó cuando entre los implicados se descubrió no solo a delincuentes comunes, sino a miembros del ejército colombiano y agentes de inteligencia ecuatorianos operando de manera ilegal en territorio extranjero, quienes se encontraban en Bogotá con el exclusivo fin, aparentemente, de atrapar a uno de los entonces mayores opositores al régimen. Extrañamente, al poco tiempo, las autoridades colombianas deportaron a Balda hacia Ecuador, aduciendo la existencia de un proceso judicial en su contra. Al llegar al país fue detenido y permaneció en la cárcel acusado de atentar contra la seguridad del Estado. Desde antes de su ingreso a prisión, Balda denunció que era objeto de una persecución política y puso el eje en su planteo en el intento de secuestro en Colombia. Una vez en libertad, impulsó una causa judicial para dar con los últimos responsables de dicha acción, y es en el marco de estas investigaciones en las que el expresidente fue vinculado a proceso el pasado 18 de junio. Correa niega que tuviera conocimiento del hecho y hasta ahora no parecen existir pruebas firmes en su contra. El caso Balda, sin embargo, no desentona con lo que fue la actitud del expresidente con la mayoría de quienes criticaron fuertemente a su gobierno, contra los cuales apeló reiteradamente a la justicia y en varios casos obtuvo fallos que los condenaron. Esto fue, por ejemplo, la situación de los dueños de varios periódicos, los que persiguió porque, desde su visión, querían atacarlo sin pruebas. Sin embargo, de ahí a enviar agentes encubiertos a territorio extranjero para capturar y traer por la fuerza a un opositor, parece haber un trecho significativo. De comprobarse su responsabilidad, sería algo muy grave. La reciente reactivación de la causa y la vinculación de Correa a la misma no puede dejar de entenderse, sin embargo, en el marco de la disputa entre este y su sucesor, Lenín Moreno. También en este caso, de antiguos aliados pasaron enemigos explícitos y Moreno se ha dedicado desde su llegada a la presidencia a minar cualquier resquicio de poder que aún le quedaba al expresidente. Esto ha implicado tanto la depuración de la administración de antiguos correístas
la toma de control de Alianza País, el partido fundado por el anterior mandatario y que luego postuló a Moreno, y un referéndum que no solo decretó la oposición a la reelección, lo cual frustra las chances de Correa de volver a la presidencia, sino también la eliminación de instancias del gobierno aún controladas por el correísmo. El pedido de prisión parece ser un nuevo paso para alejar definitivamente a Correa de la política ecuatoriana. En estos momentos es difícil pensar que el expresidente acabará efectivamente en prisión. Seguirán ahora apelaciones a la medida y aún en caso de que éstas fuesen desestimadas, es muy poco probable que Bélgica extradite a Correa. Sin embargo, el efecto inmediato será que el exmandatario deberá permanecer recluido en aquel país hasta que el asunto se defina, lo que podrá llevar varios años, poniendo un límite directo a sus intentos de volver a la actividad política en Ecuador. La medida también parece estar orientada a otros líderes correístas ahora fuera del gobierno, en el sentido de que eventualmente la justicia podría enfocarse también en ellos, así como ha sucedido con el ex vicepresidente Jorge Glass, que ya se encuentra en prisión. Para Radio Educación, Juan Cruz Olmeda, profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México.